La fototerapia, que es el aprovechamiento de la energía solar como método terapéutico. Esto es algo que se estaba utilizando desde hacía muchísimo tiempo. Los textos clásicos de la medicina tradicional china hace 5.500 años, fijaros que hace años, 3.500 a.C., había ya una leyenda, leyenda o realidad, que decían que el sol emitía un rayo que se llamaba el rayo de la vida, y que todas aquellas personas que se sometían al influjo de ese rayo de la vida se le curaban las enfermedades. Entonces, pues eso que parecía una cosa mítica, una cosa muy antigua, muy rara, pues que pertenecía al campo de lo místico, de lo filosófico, en realidad, pues hoy día se ha descubierto que efectivamente existe ese rayo de la vida. Ese rayo de la vida empezaron a descubrirlo los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes estaban muy desarrollados en la física cuántica, en la física atómica. Vosotros sabéis que los científicos alemanes fueron los precursores de toda la atomística. De hecho, los americanos y los rusos consiguieron sus bombas atómicas por los científicos alemanes que perdieron la guerra y que fueron fichados por los rusos y los alemanes, ¿no? Había un desarrollo muy alto en las ciencias físicas, en la atomística, y empezaron a observar que sometiendo a los alimentos y las carnes y los pescados y las frutas a la radiación de un infrarrojo, se mantenía mucho más tiempo frescos las carnes y las verduras. Entonces, ellos consideraban que el infrarrojo lo que había hecho era un efecto bactericida y que al morir las bacterias los alimentos se conservaban más tiempo frescos, pero no era así, porque los infrarrojos no son bactericidas hasta una cierta intensidad. El caso es que ellos, como en aquella época no había aditivos químicos que pudieran conservar los alimentos, ni había tampoco sistemas de refrigeración, la única manera de suministrar a las tropas que estaban en el frente y que estaban muy lejos, para que llegaran los alimentos frescos, eran irradiarlos en unos túneles de infrarrojos. Perdieron la guerra, esa investigación se perdió, pero después se retomó, lo retomaron los americanos, porque vosotros sabéis que el primer astronauta que salió de la Tierra fue un ruso, Yuri Gagarin, no sé si os acordáis. Los que sois jóvenes no, pero nosotros sí, porque lo vivimos directamente, y fue muy emocionante el saber que hubo un astronauta, que era ruso, que fue capaz de sobrepasar la capa de ozono y salir al espacio exterior, venciendo la gravedad de la Tierra. Lógicamente, pasar la capa de ozono es impensable, era muy difícil, porque en el momento que supera la capa de ozono, el Sol emite unas radiaciones de longitud corta, que son los rayos X, los rayos gamma y los rayos alfa, que son muy destructivos. Con lo cual, si no tienes una protección adecuada, serías fulminado inmediatamente que salieras de la capa de ozono. Porque la primera piel que tenemos nosotros no es esta, está la segunda, la primera está ahí arriba. Y si esa piel está mal, esa piel disminuye o esa piel desaparece, desaparece la vida en la Tierra. Porque lo que hace la capa de ozono es filtrar los rayos de longitud corta. Los rayos de longitud corta, que son muy destructivos, los rayos gamma sobre todo. ¿No habéis visto las películas de ciencia ficción? Esas pistolas que destruyen todo, esos son rayos gamma, ¿no? Entonces, claro, salir de la capa de ozono sin estar adecuadamente protegido sería un suicidio. Probablemente los rusos, como era un secreto militar, probablemente murieran muchos antes de que Yuri Gagarin pudiera, y por eso se adelantaron en la carrera espacial con respecto a los americanos, porque los americanos era un proyecto público, de dominio público, lo conocía todo el mundo, y el riesgo era que si sacaban un astronauta fuera de la capa de ozono y se moría, pues la prensa y todo el mundo se iba a echar encima y iban a paralizar el proyecto de la carrera espacial. Con lo cual, el problema no era sacar una nave fuera de la órbita terrestre, que eso ya lo tenían superado hacía muchos años. Desde von Braun ya sabían perfectamente la potencia que tenían que poner a un puente para salir de la capa de gravedad. Eso ya lo sabían. El problema era proteger al astronauta. Esa era la gran clave. Porque claro, los americanos no podrían sacar un astronauta fuera de la capa de ozono y que se muriera, porque eso paralizaría todo el proyecto espacial. Y en aquella época de la Guerra Fría se consideraba que el dominio del espacio era el que iba a dominar a la Tierra. Hablo de hace 30 y tantos años. Por lo tanto, la NASA, que es la agencia de investigación norteamericana, fue la que más investigó. Claro, ahí había millones y millones de dólares para la investigación,
investigó sobre la estructura o el material que debía de tener el traje del astronauta para poder, y la propia cápsula espacial, para poder salir de la capa de ozono y que no se murieran los astronautas. Esa investigación fue una investigación muy profunda que implicaba a todas las ciencias, desde las ciencias físicas hasta la propia medicina, hasta todas las ciencias. Fue un estudio multidisciplinar que abarcaba todas las ciencias químicas y físicas y médicas de aquella época. El resultado fue que se obtuvo unas cerámicas, que se llaman cerámicas infrarrojas, que una de ellas fue la culpable del accidente del Columbus, que se soltó una placa y se incendió el aparato, porque la nave va protegida de capas, de unas capas de cerámicas infrarrojas. La cerámica infrarroja es una aleación de platino, titanio y aluminio, que son los materiales básicos que se hace esa cerámica. Pero hay otros, muchos, hay muchas cerámicas, ¿no? Si vosotros veis en internet cerámicas infrarrojas, veréis miles y miles de citas científicas sobre las cerámicas infrarrojas. Fotón platino no, porque el fotón platino es una marca comercial de una cerámica infrarroja. O sea que el nombre original es cerámica infrarroja, lógicamente. Fotón platino es el nombre comercial de una cerámica infrarroja, de una determinada cerámica infrarroja. Pero cerámicas infrarrojas hay muchos en todo el mundo, muchísimas. Son aleaciones de diversos minerales, todos ellos tienen como base fundamental el platino y aluminio, pero en el caso de los astronautas era la alúmina, el platino, el titanio, el aluminio. Esos elementos se metían en un horno, se fundían a 1000 grados de temperatura y se hacía una amalgama, se hacía una cerámica. Y esa cerámica, una vez obtenida, que no es ni platino, ni titanio, ni aluminio, es la unión de todos. Esto es muy importante, porque hay gente que dice que el titanio es radiactivo, que si el aluminio no sé qué. Es que la cerámica que se obtiene no es ninguno de los cuatro, es otro cuerpo físico distinto, con otra constitución atómica distinta, lógicamente. Porque cuando se funden cuatro, yo cuando mezclo el verde, el amarillo, el azul y el rojo, lo que obtengo ni es ni verde, azul, ni amarillo, ni rojo. Es otra cosa, con otra vibración, con otra longitud de onda, con otra constitución atómica diferente. Entonces, lógicamente, al fundirse estos tres minerales en un horno a 1000 grados de temperatura, se genera un cuerpo, un nuevo cuerpo físico, y con esta cerámica la micronizan en partículas pequeñísimas, unas partículas de 40 astros de diámetro, que son infinitesimales, apenas se ven, y con esas partículas impregnan el algodón, los tejidos, las ropas, y generan unas sustancias, unas ropas, que lo que hacen es que son unas ropas metalizadas, porque tienen millones y millones y millones de micropartículas, billones, trillones de micropartículas pequeñísimas de 40 astros de diámetro. Tener en cuenta que el astro es la 10.000.000ª parte del metro, o sea que es 10.000.000ª parte, con lo cual son partículas infinitesimales. Y cada una de esas partículas tiene la capacidad de absorber un rayo del Sol. Esto es muy importante, porque vosotros sabéis que el Sol es la fuente de energía, ¿no? El Sol emite lo que se llama el espectro electromagnético solar. Todos cuando hemos ido a la escuela y hacíamos el bachiller, nos explicaban que el Sol, que es la fuente universal de energía, emite una serie de rayos de diferentes longitudes de onda, unos de longitud de onda muy corta, como son los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma. Estos rayos tienen que estar neutralizados por la capa de ozono, porque si no destruirían a los seres vivos. Por eso la capa de ozono está ahí, para neutralizar estos rayos. Otros rayos de longitud de onda más amplia atraviesan la capa de ozono y llegan a la Tierra. Estos son los ultravioletas. Ultravioletas, y como ha adelgazado la capa de ozono, antes había ultravioletas que no pasaban, y ahora hay ultravioletas que pasan, porque al disminuir la capa de ozono hay radiaciones ultravioletas que antes eran retenidas por la capa de ozono y que ahora no son retenidas. Por eso ahora cuando tomamos el sol necesitamos más protección que antes. Yo me acuerdo de chaval que se iba a la playa y no te ponías nada. Ahora si no te pones un 50 de esos o un 60, pues te quemas. Eso es señal de que hay radiaciones ultravioletas que al haber disminuido la capa de ozono ya penetran en la Tierra.
Entonces esos rayos ultravioletas, que tienen diversas longitudes de onda, pasan a la capa de ozono. Después hay otros rayos, que son los rayos visibles, el espectro visible, que van desde 400 a los 800 nanómetros, que es los colores que los percibimos por los ojos. Después hay otros rayos que el Sol emite, que son los rayos llamados infrarrojos, que son rayos capaces de dar calor. Los ultravioletas no dan calor, los visibles no dan calor, los infrarrojos ya dan calor. Y los infrarrojos son todos aquellos rayos solares que vienen del Sol y que dan calor al organismo, por eso se llaman infrarrojos, capaces de dar calor. Y después hay otros rayos de longitud más larga, que son los UHS, que son las frecuencias modulares, que son las frecuencias de televisión, etcétera, etcétera. Eso es, el Sol emite multitud de rayos. De todos estos rayos que emite el Sol, ultravioletas, espectro visible, infrarrojos, etc., hay uno en especial que está dentro de los infrarrojos. El infrarrojo va de 0,3 a 1000 micras de longitud de onda. Todos los rayos infrarrojos tienen esta longitud de onda, porque los rayos se miden por la longitud de onda. Los infrarrojos, que es este espectro que hay aquí, van de 0,3 a 1000 micras de longitud de onda. Bueno, pues hay uno dentro de los infrarrojos que es de 4 a 14 micras de longitud de onda. Lógicamente está incluido dentro de esta gama, de 0,3 a 1000, y este se ha descubierto que es el célebre rayo de la vida. El que por su acción sobre los organismos vivos produce una serie de reacciones biológicas que mejoran la nutrición de la célula. Y esto es realmente importante, porque lo que tenéis que tener claro, y lo que es necesario que empecemos a entender, es que nosotros no somos una unidad. Nosotros estamos integrados por 60 trillones de nosotros mismos. Esto es, yo no soy Carlos Nogueira, aunque os parezca que sí. Yo soy nada más ni nada menos que 6 por 10 elevado a 18 ceros de Carlitos Nogueiras. Y estas células, estos microcomponentes de Carlitos, que todos juntos me forman a mí, es necesario que estén bien, porque si ellos están bien, consecuentemente yo como entidad unitaria también estoy bien. Pero si mis Carlitos están mal, consecuentemente yo voy a estar mal. Es un principio básico de la medicina holística. ¿Entendéis? Para que un individuo esté sano, necesita que sus individuos estén sanos. Porque si sus células están enfermas, el individuo está enfermo.